¿Qué haría Satanás? Utilizo la inteligencia artificial casi todos los días en mi trabajo de consultoría. Por curiosidad, un día le hice una pregunta. Si tú fueras el diablo, ¿qué harías? La respuesta que recibí me dejó completamente impactado. Estas fueron algunas de las cosas que respondió. No perdería mi tiempo tratando de hacer que me adoraras. Más bien, simplemente haría que dejaras de adorar a Dios por completo. Te diría que la verdad es relativa. Tu verdad, mi verdad. Hasta que nadie sepa realmente cuál es la verdad, te susurraría, mientras seas feliz, todo está bien. Te mantendría tan ocupado que no tendrías tiempo para orar, ni para asistir a la iglesia, ni para tu familia. Demasiado ocupado incluso para hacerte las preguntas eternas. Llenaría tus manos con un teléfono para que nunca tuvieras tiempo de juntarlas en oración. Destruiría a las familias. Haría que los padres estuvieran ausentes, que los matrimonios vivieran en amargura y que los hijos crecieran confundidos. Porque si logro fracturar el hogar, también podré fracturar el futuro. Dividiría a la iglesia con discusiones insignificantes, comparaciones, ofensas y una cultura de celebridades. Si logro que los cristianos peleen entre ellos, nunca pelearán contra mí. Haría que te insensibilizaras al pecado. Glamorizaría el pecado en las películas. Lo normalizaría en la música. Haría bromas sobre él en la comedia y lo celebraría en la cultura, hasta que aquello que antes te escandalizaba ahora te entretenga. Atacaría tu identidad, haría que dudaras de quién eres, de dónde perteneces y de si realmente tienes valor. Te susurraría, todavía tienes tiempo, no hoy, después. Te diría, disfruta tu vida ahora. Ya tendrás tiempo de ocuparte de Dios cuando seas mayor. Porque sé que, si logro que lo pospongas, cada día te alejarás un poco más de Dios. Haría que la vergüenza gritara tan fuerte en tu corazón que ya no pudieras escuchar la voz amorosa de Dios. Y, en medio de todo esto, ni siquiera intentaría demostrar que existo. Mi mayor engaño sería convencerte de que no soy real. Porque si no crees que existo, jamás intentarás resistirme. Tengo que ser sincero. Esa respuesta me golpeó profundamente. Sentí un temor muy fuerte en mi interior, porque he visto exactamente esas tácticas de Satanás, no solamente en el mundo o en la cultura que nos rodea, sino también en mi propia vida, y muchas veces sin siquiera darme cuenta, y eso me asusta. Primera de Pedro 5:8 dice, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Ahora demos un paso atrás por un momento. Quiero mostrarles algunas de las tácticas de Satanás, pero también quiero equiparlos con la solución. La Biblia nos enseña que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Y junto con la tentación, las Escrituras también nos muestran el camino para vencer al enemigo. Entonces surge la pregunta, ¿cuáles son las tácticas más comunes del enemigo? La propia Escritura responde claramente. Primera táctica, el engaño o la distorsión de la verdad. Juan 8:44 dice, Él ha sido homicida desde el principio. Es mentiroso y padre de mentira. Una de las principales armas de Satanás es el engaño. Normalmente no viene con mentiras evidentes. Viene con una verdad distorsionada. Desde el principio, esa ha sido su estrategia. En el huerto del Edén, no negó abiertamente a Dios. Más bien preguntó, como leemos en Génesis 3:1, ¿con que Dios os ha dicho? ¿Realmente quiso decir eso? Observe la sutileza. Cuestiona la palabra de Dios. Distorsiona lo que Dios dijo. Siembra duda en la mente. Satanás casi nunca dice, Dios está equivocado. Más bien pregunta, ¿de verdad quiso decir eso? ¿Cómo funciona el engaño? Primero, distorsiona ligeramente la verdad. Las mentiras más peligrosas son aquellas que parecen casi verdaderas. Te lo mereces. No es para tanto. Todo el mundo lo hace. Una pequeña distorsión puede producir una gran caída. Segundo, hace que el pecado parezca inofensivo. Satanás presenta el pecado sin mostrar sus consecuencias. Muestra el placer, pero oculta el dolor. Muestra la libertad, pero oculta la esclavitud. Muestra el momento,
pero oculta el resultado. Santiago 1:14-15 nos recuerda que el pecado, cuando ha sido consumado, da a luz la muerte. Tercero, el engaño produce confusión. Dios es un Dios de claridad. Satanás prospera en medio de la confusión. Primera de Corintios 14:33 dice, Dios no es Dios de confusión. Cuando las personas se confunden acerca de la verdad, la moralidad o su identidad, se vuelven vulnerables. La confusión conduce al compromiso con el pecado. ¿Cuál es la solución? La verdad. La respuesta al engaño no son las opiniones, no son los sentimientos, es la palabra de Dios. Primero, debemos conocer la palabra. Mateo 4:4 dice, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Jesús fue tentado, no discutió con Satanás, simplemente respondió, Escrito está, si no conocemos la palabra de Dios, no podremos reconocer la distorsión. Segundo, debemos hablar la palabra. En Mateo 4:7 y nuevamente en el versículo 10, Jesús respondió a cada tentación citando las Escrituras. La verdad no solamente debe conocerse, también debe proclamarse y ponerse en práctica. Tercero, debemos caminar en la verdad. Juan 17:17 dice, Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La verdad no es simplemente algo que creemos, es algo que vivimos. La mayor arma de Satanás no es la fuerza, es la mentira. Y nuestra mayor defensa no es la fortaleza humana, es la verdad. Si logra que creamos una mentira, podrá dirigir nuestro camino, pero si permanecemos firmes en la verdad, no tendrá poder sobre nosotros. Satanás gana cuando creemos sus mentiras, pero pierde cuando permanecemos firmes en la verdad. Segunda táctica, el desaliento al atacar nuestra esperanza. Primera de Pedro 5:8 dice, Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás no solamente engaña, también desalienta. Si no puede destruir tu fe, tratará de agotar tu esperanza. Él sabe que un cristiano desanimado es un cristiano debilitado. ¿Cómo funciona el desaliento? Primero, te hace sentir solo. Satanás aísla. Nadie te entiende. Cuestiona la palabra de Dios. Distorsiona lo que Dios dijo. Siembra duda en la mente. Satanás casi nunca dice, Dios está equivocado. Más bien pregunta, ¿de verdad quiso decir eso? ¿Cómo funciona el engaño? Primero, distorsiona ligeramente la verdad. Las mentiras más peligrosas son aquellas que parecen casi verdaderas. Te lo mereces. No es para tanto. Todo el mundo lo hace. Una pequeña distorsión puede producir una gran caída. Segundo, hace que el pecado parezca inofensivo. Satanás presenta el pecado sin mostrar sus consecuencias. Muestra el placer, pero oculta el dolor. Muestra la libertad, pero oculta la esclavitud. Muestra el momento, pero oculta el resultado. Santiago 1:14-15 nos recuerda que el pecado, cuando ha sido consumado, da a luz la muerte. Tercero, el engaño produce confusión. Dios es un Dios de claridad. Satanás prospera en medio de la confusión. Primera de Corintios 14:33 dice, Dios no es Dios de confusión. Cuando las personas se confunden acerca de la verdad, la moralidad o su identidad, se vuelven vulnerables. La confusión conduce al compromiso con el pecado. ¿Cuál es la solución? La verdad. La respuesta al engaño no son las opiniones, no son los sentimientos, es la palabra de Dios. Primero, debemos conocer la palabra. Mateo 4:4 dice, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Jesús fue tentado, no discutió con Satanás, simplemente respondió, Escrito está, si no conocemos la palabra de Dios, no podremos reconocer la distorsión. Segundo, debemos hablar la palabra. En Mateo 4:7 y nuevamente en el versículo 10, Jesús respondió a cada tentación citando las Escrituras. La verdad no solamente debe conocerse, también debe proclamarse y ponerse en práctica. Tercero, debemos caminar en la verdad. Juan 17:17 dice, Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La verdad no es simplemente algo que creemos,
Es algo que vivimos. La mayor arma de Satanás no es la fuerza, es la mentira. Y nuestra mayor defensa no es la fortaleza humana, es la verdad. Si logra que creamos una mentira, podrá dirigir nuestro camino. Pero si permanecemos firmes en la verdad, no tendrá poder sobre nosotros. Satanás gana cuando creemos sus mentiras, pero pierde cuando permanecemos firmes en la verdad. Segunda táctica, el desaliento al atacar nuestra esperanza. Primera de Pedro 5:8 dice, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás no solamente engaña, también desalienta. Si no puede destruir tu fe, tratará de agotar tu esperanza. Él sabe que un cristiano desanimado es un cristiano debilitado. ¿Cómo funciona el desaliento? Primero, te hace sentir solo. Satanás aísla, nadie te entiende. ¿Cuál es la solución? La unidad mediante la humildad. La respuesta a la división es la humildad y la unidad en Cristo. Primero, escoge la humildad antes que tener la razón. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. A veces, tener la razón no es el objetivo, la unidad sí lo es. Segundo, mantén a Cristo en el centro. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando Cristo ocupa el centro de nuestras vidas, la división pierde su poder. Tercero, permanece conectado, no aislado. Este punto es clave. Satanás quiere que las personas y las congregaciones se sientan solas, olvidadas, desconectadas. Pero el diseño de Dios es la comunión y la unidad. Eclesiastés 4:12 dice, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Recuerde, la conexión produce fortaleza. La unidad produce crecimiento. Satanás divide para debilitar. Dios une para fortalecer. Donde el orgullo divide, la humildad une. Y es en la unidad donde Dios obra. Cuando las congregaciones se sienten aisladas, comienzan a debilitarse. Cuando permanecen unidas y conectadas, crecen. La cuarta táctica, la distracción. Hacer que perdamos de vista lo que realmente importa. Lucas 8:14 dice, los afanes, las riquezas y los placeres de la vida ahogan la palabra y no llevan fruto a la madurez. Satanás no siempre intenta destruir tu fe de manera directa. Muchas veces simplemente procura distraerte de ella, porque sabe una gran verdad. Si no puede hacerte malo, te mantendrá ocupado. Si no puede apartarte completamente de Dios, llenará tu vida de tantas cosas que ya no tendrás espacio para Él. ¿Cómo funciona la distracción? Primero, llena tu vida de ruido y de ocupaciones. El trabajo, las responsabilidades, el entretenimiento, la actividad constante. Ninguna de estas cosas es necesariamente mala, pero juntas pueden empujar a Dios hacia los márgenes de nuestra vida. En Lucas 10:41 a 42, Jesús dijo que Marta estaba afanada y turbada con muchas cosas, mientras que María había escogido la mejor parte. Segundo, sustituye lo importante por lo urgente. La distracción nos hace concentrarnos en lo inmediato y olvidar lo eterno. Los correos electrónicos antes que la oración, las tareas antes que el tiempo con Dios, la agenda antes que el crecimiento espiritual. Y poco a poco, lo urgente reemplaza lo importante. Tercero, ahoga la palabra de Dios. Jesús dijo que la palabra es ahogada. Eso significa que la palabra está presente. La palabra es escuchada, pero nunca produce fruto. ¿Por qué? Porque otras cosas han ocupado todo el espacio. ¿Cuál es la solución? Enfoque y prioridades. La respuesta a la distracción es poner deliberadamente nuestra atención en Dios. Primero, escoge lo que más importa. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios no debe ser una prioridad entre muchas, debe ser la primera prioridad. Segundo, haz espacio para Dios. Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. La quietud espiritual no llega por accidente.
Debemos apartar tiempo para ella. Tercero, permanece arraigado en la palabra. Juan 15:5 dice, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. El fruto no nace de la actividad, nace de permanecer unidos a Cristo. Satanás no siempre elimina a Dios de tu vida. Muchas veces simplemente te mantiene tan distraído que ni siquiera notas que Dios ya no ocupa el lugar que antes tenía. Si nosotros no decidimos qué es lo más importante, otras cosas lo decidirán por nosotros. La quinta táctica, la tentación por medio del compromiso gradual. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y tomó de su fruto, y comió. El objetivo de Satanás no siempre es destruirnos de inmediato. Con mucha frecuencia busca llevarnos al compromiso gradual con el pecado. Casi nunca dice, abandona a Dios. Más bien, susurra, da solamente un pequeño paso, porque él sabe una verdad muy importante. Las grandes caídas comienzan con pequeños compromisos. ¿Cómo funciona la tentación? Primero, comienza con algo pequeño. Satanás rara vez empieza con un pecado grande. Solo será esta vez. No tiene nada de malo. Nadie se dará cuenta. Un pequeño paso se convierte en un hábito. Un hábito se convierte en un estilo de vida. Segundo, apela a nuestros deseos. En el huerto del Edén, Eva vio que el fruto era bueno para comer, agradable a los ojos, deseable para alcanzar sabiduría. Satanás no te tienta con aquello que aborreces, te tienta con aquello que deseas. Tercero, oculta las consecuencias. La tentación muestra el momento, pero esconde el resultado. Santiago 1:14-15 dice, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado siempre promete más de lo que puede cumplir, y siempre cuesta mucho más de lo que esperamos pagar. ¿Cuál es la solución? La obediencia y la resistencia. La respuesta a la tentación es una obediencia basada en la palabra de Dios. Primero, resiste inmediatamente. Santiago 4:7 dice, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Demorar fortalece la tentación, resistir la debilita. Segundo, usa la palabra de Dios. Mateo 4:4 dice, escrito está, Jesús respondió a cada tentación con las Escrituras. Si el mismo Hijo de Dios utilizó la palabra, ¿cuánto más la necesitamos nosotros? Tercero, elimina la oportunidad. Romanos 13:14 dice, no proveáis para los deseos de la carne. No luches contra la tentación donde es más fuerte. Aléjate de ella. Pon distancia entre tú y aquello que puede hacerte caer. Satanás no destruye una vida de la noche a la mañana. Lo hace un pequeño compromiso a la vez. Recuerda, un pequeño compromiso hoy puede convertirse en una gran consecuencia mañana. La sexta táctica de Satanás. La demora. El enemigo no siempre empuja a las personas a una rebelión abierta contra Dios. Muchas veces simplemente las convence de esperar, porque la demora no es otra cosa que la desobediencia prolongada en el tiempo. Parece menos peligrosa, pero conduce al mismo destino. Alejarse de Dios. La Biblia nos advierte claramente en 2 Corintios 6:2. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No mañana, no algún día, hoy. ¿Por qué? Porque el mañana no nos pertenece. Santiago 4:14 nos recuerda. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso significa que la idea de que todavía tengo mucho tiempo es solamente una ilusión. Ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo le queda, y Satanás lo sabe. Si no puede impedir que vengas a Dios, intentará que lo pospongas. Si no puede destruir tu fe, intentará retrasar tu decisión. Porque mientras sigas diciendo, después, permanecerás exactamente donde Él quiere que estés, sin compromiso, indeciso y espiritualmente vulnerable. ¿Cuál es la solución? Reemplaza la demora por una decisión. Satanás quiere que digas, después, pero Dios dice, hoy. No necesitas sentirte completamente preparado ni poner tu vida en orden antes de venir a Dios. Ese momento quizás nunca llegue. La fe consiste en responder cuando Dios llama. Así que da un paso hoy. Ora. Arrepiéntete. Toma una decisión.
La demora pierde su poder cuando actúas. También debemos comprender lo que la demora produce. Hebreos 3:15. Nos advierte que no endurezcamos nuestro corazón. Cada vez que posponemos una decisión, la siguiente vez resulta aún más fácil volver a posponerla. Y recuerda, Dios no te pide que primero arregles tu vida para luego venir a Él. Él te invita a venir tal como estás, y Él será quien transforme tu vida. En resumen, si Satanás no puede detenerte, intentará retrasarte. Por eso, no digas, después, responde hoy. Hoy hemos visto 6 de las principales tácticas del enemigo. Primera, el engaño. Segunda, el desaliento. Tercera, la división. Cuarta, la distracción. Quinta, la tentación. Sexta, la demora. Y todas tienen exactamente el mismo propósito: apartarnos de Dios. Hoy hemos visto cómo trabaja el enemigo. Engaña distorsionando la verdad. Desalienta atacando nuestra esperanza. Divide alimentando el orgullo. Nos distrae llenando nuestra vida de cosas que desplazan lo más importante. Nos tienta mediante pequeños compromisos con el pecado. Y retrasa nuestras decisiones, haciéndonos creer que todavía tenemos mucho tiempo. Distintas tácticas, pero un solo objetivo: alejarnos de Dios. Pero aquí está la gran verdad. Satanás no es más grande que Dios, y sus tácticas no son invencibles. Primera de Juan 4:4 dice: Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dios no nos ha llamado a vivir con miedo, nos ha llamado a permanecer firmes. Efesios 6:11 dice: Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuando venga el engaño, permanezcamos en la verdad. Cuando llegue el desaliento, aferrémonos a la esperanza. Cuando aparezca la división, escojamos la unidad. Cuando lleguen las distracciones, volvamos a poner nuestra mirada en Dios. Cuando venga la tentación, caminemos en obediencia. Y cuando llegue la demora, oremos, arrepintámonos y tomemos una decisión. No es complicado, pero requiere una decisión intencional. Y ahora quiero dejarles una pregunta. ¿En qué área de tu vida está trabajando el enemigo en este momento? ¿En tus pensamientos? ¿En tu actitud? ¿En tus relaciones? ¿En tus prioridades? ¿En tus decisiones? Porque precisamente en el área donde Satanás está atacando, es el área donde Dios te está llamando a permanecer firme. La batalla es real, pero la victoria ya ha sido ganada. Jesucristo ya venció. Primera de Samuel 17:47 dice: Porque de Jehová es la batalla. Y en Juan 16:33, Jesús declaró: Yo he vencido al mundo. Así que hoy, no salgas de este lugar igual que como entraste. Permanece firme en la verdad. Aférrate a la esperanza. Escoge la humildad. Mantén tu mirada en Dios. Camina en obediencia. Y cuando lo hagas, el enemigo perderá su poder sobre tu vida. Recuerda, el enemigo pelea con intensidad, pero la victoria ya pertenece a Cristo. Para más enseñanza bíblica, audiolibros y libros cristianos, visite tifkarpublishing.com y no olvide suscribirse para recibir nuestro futuro contenido.